Bueno, están viendo allí, ¿no? Entonces empecemos, los síndromes pulmonares son muchos, pero vamos a clasificar un poquito algunos específicos. Buenas, los problemas respiratorios, los problemas respiratorios son todos estos. Muchas gracias. Todos estos son los síntomas por los que el paciente puede consultar. Puede consultar porque tiene tos, expectoración, dolor torácico, apnea súbita, apnea esfuerzo, platinea, cianosis, porque hay cambios en los dedos, en las manos, porque le chilla el pecho, porque está expectorando sangre, porque tiene congestión nasal o rinorrea, y fuera de eso se siente inflamado. O últimamente, como ha estado en contacto con pacientes que tienen algún problema respiratorio, ha estado en contacto con alguien que tiene COVID, por ejemplo. Y también miramos si nuestro paciente ha estado expuesto o no a inhalantes tóxicos, si nuestro paciente ha sido fumador, ¿cierto? Eso nos puede orientar hacia problemas obstructivos, o si mi paciente tiene un antecedente importante de asma, eso es un problema obstructivo porque su vía aérea está haciendo difícil el paso del aire a través de esa vía aérea, de esos bronquios. Esa resistencia del paso del aire por esa vía aérea es un síndrome obstructivo. Es el primer síndrome que vamos a ver, los obstructivos. Parte de los síndromes obstructivos empezamos a tenerlo aquí, cuando los pacientes hacen laringitis. Y entonces porque tiene la inflamación en la laringe o en la tráquea. Tiene un laringio. Eso es un problema obstructivo porque el flujo del aire le va a sonar. Puede ser que mi paciente sufra de asma desde niño, el asma bronquial es una enfermedad obstructiva, o porque mi paciente ha estado sometido a inhalantes tóxicos y tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El asma, a pesar de que es una enfermedad pulmonar crónica, no es obstructiva crónica porque hace episodios que está completamente normal, mientras que el paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una EPOC nunca llega a una normalidad. O sea, ya tiene su enfermedad de base y nunca va a ser normal. No es reversible. No es reversible. Mientras el asma le da la crisis, en ese momento tiene su episodio obstructivo, pero se le quita y va para entrar a una etapa que no tiene nada y no siente nada y no le da ahogo y no le da nada. Mientras que el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica sí tiene una disnea ya crónica o tiene una tos con expectoración crónica que no se le va a quitar nunca. Bueno, el asma. Estos síntomas los van a avanzar un poquito más con la doctora Devia el fin de semana que van a ver taller de síndrome respiratorio. ¿Sí? Y tienen a veces una expectoración que es un poco grisácea y a veces verde grisácea, que le llaman perlada. Bota unas cositas verdes o grises
como gruesas, en forma de bolitas, que generalmente lo tiene en la crisis, y si esa crisis es por una sobreinfección, tiene esa expectoración. Por ejemplo, el paciente tuvo una gripita, o sea, es un paciente asmático desde niño. El asma es una enfermedad crónica que no se cura, nunca se cura. Ojo, eso no se cura. Lo que pasa es que empieza una etapa asintomática. Es conocido por los abuelos, dicen, no, el niño sufría de asma y al fin se la curé. Y se la curé con no sé qué cosas. Y resulta que le curó fue cuando llegó a la adolescencia. ¿Por qué? Porque en la adolescencia creces muy rápido y los bronquios se agrandan, entonces ya lo que te da no es tan sintomático. Entonces entra en la etapa asintomático del asma, además que empieza a tener más esteroides, más corticoesteroides en la sangre, entonces el paciente no siente, no le da los episodios. Pero si hace un clima como el de hoy, con lluvia, y se moja y le da gripa, puede hacer un episodio. Pero esos episodios van a ser por allá cada 6 meses, por allá cada 3 meses, por allá cada año, que de pronto van a Estados Unidos o Europa en la época de polen y ¡pum!, se sienten el broncoespasmo. Es un asma que de pronto a veces ocurre, mientras que cuando son niños eso es a toda hora, y es cuando los papás se preocupan y pasan en la clínica más que en la casa o en el colegio, porque están a toda hora con esa hiperreacción bronquial. Generalmente estos pacientes asmáticos empeoran en la parte nocturna o en la madrugada porque los esteroides, los corticoesteroides, tienen un ritmo circadiano. Entonces a las 4 de la tarde empieza a desaparecer y vuelve a aparecer después de las 4 de la mañana. Entonces las horas pico en que se empeora más los problemas respiratorios son en las noches. Lo típico es que el paciente asmático entre episodio y episodio va a estar completamente asintomático. Generalmente el paciente, hay que tener cuidado que a veces los pacientes hubo mucho tiempo que no les daba, pero les da entonces uno tiene que preguntarse por qué le están construyendo cerca, está cambiando el clima, se cambió un lugar de un sitio donde vive diferente, de pronto donde está viviendo hay más árboles que boten flores, y eso de pronto es lo que le está haciendo que le vuelva a aparecer en la hiperreacción bronquial. Hay que preguntarnos si están construyendo cerca, porque eso puede ser la causa de lo que le esté haciendo, o haya personas con gripa cerca, ¿no? Algunas veces es el estrés del ambiente, los asmáticos también desarrollan más las crisis con el estrés, entonces si hay más estrés, posiblemente desarrollen una crisis cerca. A la expresión, la tráquea es centrada. Se puede encontrar el paciente fatigado, generalmente hace una postura así como las manos aladas y hace esto, ¿no? Cuando está en la crisis. Puede haber utilización de músculos accesorios, de hecho los esternocleidos son más hipertrofiados. Puede haber tirajes intercostales y en la crisis el paciente puede sentirse muy servido y siente todavía que el aire no le entra o que no le entra y no le sale. Si ustedes se encuentran un paciente con esta posición así, muy angustiado, y ponen el fonendo y no escuchan ruidos cuando debería escucharse muchas sibilancias, corran, porque ese paciente tiene un broncoespasmo terrible. Hay que broncodilatar lo más rápido posible
porque no puede durar mucho tiempo así, puede entrar en paro respiratorio rápidamente. La vibración vocal, los semidiafragmas pueden estar disminuyendo la expansibilidad porque ya el paciente nada más. Las vibraciones vocales pueden estar disminuidas, generalizadas. Puede haber una hiperresonancia porque el paciente entra aire pero no le sale. Y la auscultación, puede haber sibilancias en ambos campos pulmonares, aunque las sibilancias pueden ser más expiratorias. Si está acompañado de una gripa, puede haber roncos y sibilancias porque hay inflamación también de bronquios grandes. Y puede haber un murmullo vesicular abolio generalizado cuando han desaparecido las sibilancias. Bueno, y ahora la enfermedad, otra de las enfermedades más importantes a nivel del síndrome obstructivo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una de las principales, una de las causas de muerte más frecuentes o de comorbilidades más frecuentes en los pacientes que están sometidos a inhalantes tóxicos. Entonces, por eso la historia clínica que nosotros tenemos que hacer es en qué trabaja y en dónde estuvo trabajando, ha estado sometido a inhalantes tóxicos. En esos pacientes que vienen con una tos con expectoración crónica, siempre preguntar si trabajó cortando caña, si estuvo expuesto a las quemas de caña, si es un paciente agricultor y fumiga y no se protege, si es un constructor, que los constructores están sometidos a todos esos inhalantes del cemento, de la arena, si es un paciente que trabaja con la madera, generalmente los carpinteros y los ebanistas sufren de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que todo ese acerrín de la madera termina dañando esos pulmones. Entonces, primero la historia de exposición crónica a inhalantes tóxicos. No solamente en el trabajo, sino que esté expuesto a inhalantes tóxicos porque fuma más de 8 paquetes años, el índice de paquete de año es mayor de 8, porque está expuesto, como vimos con un grupo de ustedes, vimos en la clase pasada, un paciente que está expuesto a inhalantes tóxicos del bazú. Entonces, ahí va empezando a hacer su enfermedad pulmonar. Traje esta foto porque es frecuente que dicen o es bronquítico crónico o es enfisematoso. Hoy en día, generalmente cuando nosotros cogemos el paciente ya está en su fase de enfisema. Pero generalmente, en realidad, el bronquítico crónico es el que ha estado de enfermedad bronquial y evolucionado a enfisema. El paciente que ha dañado sus alveolitos sin tener acúmulo de aire tiene un problema más restrictivo que obstructivo. El bronquítico crónico es lo que llaman el abotagado azul, porque no es un paciente delgado, es un paciente tosedor crónico que generalmente tose más por las madrugadas y expectora en la madrugada y en el resto del día puede no expectorar a no ser que tenga una EPOC exacerbada. Y esta los dedos hipocráticos no son típicos del EPOC. Puede tener el EPOC, pero cuando ya generalmente ya evoluciona a enfisema. Pero lo puede tener el paciente con abscesos pulmonares, lo puede tener pacientes con una enfermedad cardiovascular crónica. Muchos pacientes, o sea, no es típica del EPOC.
Los pacientes con enfermedades pulmonares restrictivas crónicas son los que en realidad tienen más dedos hipocráticos o pluvio. Bueno, los pacientes misematosos son lo que llama más el soplador rosado. Si vieron el paciente, no sé, que vimos la clase pasada con el grupo 1, es un paciente que ya está entrando en esa fase del soplador rosado, o sea, como la delgadez del paciente y ya empieza a tener manos rojitas, empieza a ser ya en la fase del soplador rosado. Es una obstrucción crónica poco reversible del flujo del aire, entonces estos pacientes nunca van a ser normales. Generalmente inician como una bronquitis crónica al principio, mínimos, pueden tener disnea de mínimos, de grandes esfuerzos, puede haber sibilancias, puede haber murmullo vesicular disminuido, crepitantes gruesos, porque acuérdense que si hay secreciones en los bronquios grandes va a haber estertores gruesos. Puede haber roncos y sibilancias si esos bronquios están inflamados. Puede estar taquicardia si hay sobreinfección. Ahí quiero explicar un poquito lo que es un EPOC exacerbado y un EPOC sobreinfectado. Un EPOC exacerbado es aquello que el paciente de pronto hace crisis en medio de su EPOC. O sea, por ejemplo, amaneció el clima como este y empieza a tener más disnea y más tos y más expectoración, pero no le ha dado gripe. Mientras que el EPOC sobreinfectado sí viene con una gripita que le infectó alguna bacteria o broncos, entonces ya la tos que era blanca pasa a ser amarilla y puede empezar a hacer fiebre y escalofrío. Mientras que el EPOC exacerbado, no hay fiebre, no hay escalofrío y la tos no ha pasado, la expectoración no ha pasado a ser verde amarilla, sino simplemente se incrementa los síntomas, o sea, se aumenta más la tos y se aumenta más la expectoración, puede expectorar más, pero no cambia de color. Exacerbado y el otro sobreinfectado. Entonces, este es un paciente de un bronquio normal y este es un bronquio con bronquitis crónica, así es la inflamación crónica de esa luz del tubo bronquial está disminuida y se hace como una especie de embudo. Entra el aire, pero ya en la parte, ya para salir no sale igual porque es que forma esa formita, ¿cierto? Como de embudo. Como cuando entras a... Yo siempre hago la comparación, estás por la autopista, llega a la quinta ya por... se vuelve un embudo ahí ya. ¿Cierto? El flujo ya disminuye, que ya es... Entonces entra pero no sale, ya le cuesta trabajo salir, empieza a atraparse aire y entonces eso hace cambio estructural. Entonces empieza a atrapar aire y entonces si se atrapa, ¿dónde se atrapa? ¿Dónde queda? En esa alveolito, ¿cierto? Entonces la estructura normal del alveolito se empieza a perder y a perderse, de inflamarse y desinflamarse, no solo la estructura se vuelve acartonada y entonces empieza a evolucionar al enfisema. Se daña ese parénquima pulmonar. Entonces ese alveolito acantonado, en ese del intercambio ya no va a ser lo mismo, ¿cierto? Generalmente cuando ya viene con tos y expectoración, pero ya además progresa disnea, ya empieza a presentar disnea. Disnea de esfuerzo. Disnea que progresa desde grandes esfuerzos a mínimos esfuerzos y a veces en reposo cuando está el EPOC exacerbado o sobreinfectado. El paciente generalmente nos llega con el EPOC sobreinfectado o exacerbado, lo mejoramos la infección o le
tratamos la exacerbación con inhalantes, con esteroides, hospitalizado, el paciente regresa de esa disnea de mínimos esfuerzos en reposo, vuelve a quedar de moderados esfuerzos, ¿sí? Entonces casi nunca regresa a una normalidad, se queda aquí. Tiene disnea, como el paciente. Entonces el paciente nuestro que vimos el lunes pasado, el paciente dice, no, pues yo puedo todavía alzar las bolsas de las personas para subirlas al taxi, ¿cierto? Y no me ahogo, me empiezo a ahogar un poquito por las tardes, pero no, ahora tengo algo nuevo porque ahora estoy ahogado todo el tiempo, hasta en reposo. Entonces podemos tratarlo de aquí y volverlo a la normalidad, entre comillas, para ellos. ¿Qué va a quedar? Él va a quedar siguiendo tosiendo por las mañanas, con expectoración mínima y con una disnea que le hace tener una vida más o menos normal. Pero si yo lo pongo a que corra o a que ahí sí se va a ahogar, nunca va a ser completamente normal. Esto es lo que digo, ¿no? Esos son alveolitos normales, pero si empieza a atrapar aire, se puede quedar aquí o puede quedar aquí y empieza a deformar el alveolito. Este es el soplador rosado, que mire que estos pulmones han atrapado tanto aire que casi se salen de los tórax y están negros, se vuelven muy feos. Y pueden tener el signo de Hoover, que es que el paciente cuando respira en la crisis, en vez de expandirse el pulmón, se mete para adentro las costillas inferiores. Bueno, y lo típico de ver en el paciente es que tenga un tórax en túnel. Tórax en tonel. Entonces, ¿qué es un tórax en tonel? Que el paciente va a tener un diámetro antero-posterior más grande, este es más grande que este, que el transverso. ¿Sí? Esto empieza a cambiar de estructura, las costillas se empiezan a horizontalizar, los espacios intercostales se empiezan a agrandar y empieza a haber una hiperresonancia de unos semidiafragmas que ya no están en el octavo, noveno espacio, sino en décimo o 11, bien abajo. En la espirometría, entonces, generalmente podemos mirar si el problema es obstructivo o restrictivo. Cuando el paciente tiene un problema obstructivo, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo está disminuido. Cuando hay un problema restrictivo, lo que está disminuido es la capacidad vital forzada. Eso les tiene que quedar claro. ¿Alguna pregunta hasta allí? Yo creo que una pregunta para diagnosticar el POC que se hace con espirometría. Sí, para hacer el diagnóstico se debe hacer, pero hay un diagnóstico clínico, ¿no? Someter a inhalantes tóxicos, tener una tos con expectoración crónica y una disnea de peso progresiva. Entonces, junto todo, no es una sola. Yo no puedo decir, mi paciente tiene una EPOC que fue fumador, porque hay buenos pícaros con suerte, como dice el doctor Gómez. Fumaron todo lo bien y hicieron EPOC. Entonces, no es sumar, tiene que ir una clínica junta a ese paciente. Claro, puede diagnosticar EPOC. Si yo, además de toda esa, un paciente inhalantes tóxicos, tiene tos con expectoración, empieza a tener una disnea de peso progresiva, encuentro un tórax en tonel. ¿Cómo no voy a decir que tiene un EPOC? ¿Cierto? Y una expiración prolongada con labios fruncidos, unos hemidiafragmas grandes, tiene un EPOC, ¿sí? El problema es, algún día, por ejemplo, estuvimos con un grupo de ustedes en Medicina 3, que era de mujeres, en San Juan.
Fuimos a ver una paciente y decía EPOC y EPOC. Entonces los estudiantes fueron a ver a esa paciente y me la fueron a presentar que porque tenía EPOC. Entonces fuimos a verla y llega y dice el paciente, bueno, usted fue inhalante, fumó, sí, y cocinó con leña, listo. ¿Tiene tos con expectoración? Ah, pero ahorita que tengo la gripe. Antes nunca había tenido tos, no. Hago el examen físico y los hemigrafamas en el 9º espacio, 8º, 9º. Y no hay hiperresonancia. Y no hay un diámetro anteroposterior. Y no hay una costilla horizontalizada. ¿De dónde sacaron que tiene eso? Evidentemente voy y miro la radiografía. Ah, no, porque tiene una tos crónica. Pues que una tos crónica y inhalantes tóxicos no es igual a EPOC. Que mirar otra cosa. Profe, una pregunta. Sí. Es que en algunas bibliografías he visto de que para verlo del tórax centonel, ellos lo miden con una cinta métrica. ¿Hay algún parámetro para eso? Ah, sí, claro. ¿Ah? Sí, ya te dije, si el paciente tiene, miramos de aquí a acá. Si esta distancia anterior a posterior es más grande que esta, el diámetro anteroposterior es mayor. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, generalmente en el enfisema la tráquea del tórax está centrada, es un tórax la tráquea está centrada, un tórax centonel. Puede haber uso de músculos accesorios si está en descompensación, la expansibilidad está disminuida. Cuando yo voy a hacer la sintometría, la expansibilidad está disminuida generalizada. Y hay una disminución del retroceso elástico impresionante. O sea, tú haces esto y tome aire y cuando vuelve, nunca vuelve a la normalidad. Siempre queda aire atrapado. El frémito vocal puede estar generalizado disminuido, puede haber una hiperresonancia y unos hemidiafragmas descendidos, como lo he dicho. Puede haber roncos y sibilancias cuando esté exacerbado, pero lo más típico es que haya estertores finos generalizados, con un murmullo vesicular disminuido. Bueno, ahora la enfermedad pulmonar restrictiva crónica, y esta es la que nos está aumentando últimamente por el COVID. Porque casi todos nuestros pacientes post-COVID grave nos quedan con una enfermedad pulmonar restrictiva. ¿Qué es eso? Cambian los pulmones. Generalmente son pacientes que tienen tos crónica, pero no tienen expectoración. Pueden quedar con disnea de esfuerzo progresiva. La tráquea puede estar centrada o desviada dependiendo de si tiene un compromiso de un emitórax. Si el problema pulmonar es de un solo lado, pues quedó de ese lado y ese lado se fibrosó y termina jalonando la tráquea para el otro lado. ¿Sí? Pero en general, la enfermedad pulmonar restrictiva generalizada no desvía la tráquea. Y pueden haber dedos hipocráticos, es lo más típico de la enfermedad pulmonar restrictiva. La expansibilidad disminuida, el frémito vocal táctil disminuido, los hemidiafragmas no están enlotados sino menos. Pues si es este lado, pues está más chiquito este pulmón y el otro puede estar normal. Pero generalmente restrictiva generalizada. Y se ocultan crépitos finos y no hay atrapamiento de aire. Esta es una radiografía muy típica y hoy en día lo vemos desafortunadamente en los pacientes con post-EPOC. Lo estamos viendo, esos pulmones dañados, su parénquima completamente dañado, aunque se puede regenerar. Entre más jóvenes se regeneran, pero quedan con un problema restrictivo crónico, que lo importante es aumentar su capacidad del diafragma para que lo que quede de funcionalidad reciba. ¿Es donde se dice que queda con fibrosis, profe? Sí, con fibrosis. Sí.
remodelación, se remodela el parénquima. Esto no solo lo tienen los EPOC, lo tienen las pacientes con enfermedad pulmonar, entonces uno ve en pacientes con lupus que presentan compromiso pulmonar pueden llegar a tener una enfermedad pulmonar restrictiva, los pacientes con esclerodermia, los pacientes con artritis reumatoidea, pueden llegar si no ponemos un pare a la enfermedad, progresar a un problema pulmonar restrictivo. Y hay pacientes que ya tienen una hipertensión pulmonar primaria restrictiva, casi como genéticamente, que van a avanzar a esa enfermedad. Bueno, los síndromes de condensación pulmonar. Condensación significa que el parénquima pulmonar está reemplazado por algo sólido. Y eso sólido puede ser un tumor, una masa, o puede ser una condensación neumónica. Espérenme un momentico. Gracias. Vamos hasta las 9. A las 9 hacemos el quiz. Bueno, todo proceso que densifique el parénquima pulmonar es un síndrome de condensación. El aire entonces es reemplazado por otro elemento que ocupa el espacio alveolar. Las etiologías, neumonías, atelectasias, infarto del pulmón son frecuentes también, un tromboembolismo pulmonar, carcinomas o tumores, y fibrosis pulmonares avanzadas que sean de un solo sitio, de un pedacito, de un lado. Por ejemplo, que el paciente haya tenido una TBC maltratada o de pobre respuesta al manejo, o una TBC que se descubrió muy tarde y cuando se trató ya le quedó unas secuelas. Entonces esa parte se fibrosa, se condensa y produce una fibrosis de ese lado y eso es una condensación allí. Bueno, también puede ser por quistes, masas, que es más que todo en problemas neumónicos con abscesos. Los síntomas de una neumonía, y que quiero que les quede claro porque hace poco hubo una reunión de representantes de universidades y pues yo fui como parte de la universidad y nos decían de los del ECAES y decían, es que no puede ser posible que el estudiante o que el médico, que el egresado como médico se gradúe no sabiendo lo más principal. Se ponen a enseñarse en vacas cuadradas que no existen casi, en vez de enseñarles lo principal. Entonces decían, es que imposible que un médico se gradúe sin saber diagnosticar una neumonía. Que eso es una de las cosas importantes. Entonces, ¿cómo son los síntomas? Generalmente el paciente viene, si ustedes tienen un paciente que viene después de una sobreinfección de vías respiratorias altas, o que empiecen tos con expectoración y que tiene fiebre y escalofrío y hace disnea, hay que pensar en una neumonía. ¿Sí? Escalofrío, fiebre y disnea. Piensen en neumonía. Puede estar asociado o no a tos, porque no siempre al principio puede haber tos con expectoración. La tos con expectoración, que generalmente es productiva, tiene
cambios en la expectoración que muchas veces nos indican qué bicho o qué bacteria es la principal, ¿cierto? Si la expectoración es herrumbrosa, podemos pensar más en un neumococo. Si la expectoración es verdosa, limón, podemos pensar en una pseudomonas y el paciente está inmunosuprimido, podemos pensar más en una pseudomonas. Si la expectoración es más grisácea, podemos pensar en una Klebsiella. O sea que la expectoración nos dice mucho. Entonces, si el paciente tiene fiebre, escalofrío, tos, expectoración y disnea, hay que pensar en una neumonía. Después tengo que buscarla al examen físico, porque si no nos pasa lo mismo con el paciente. Si no encuentro el examen físico un síndrome de condensación, ¿cómo voy a decir que tiene una neumonía? ¿Cierto? Y generalmente, no siempre, el paciente puede tener un dolor torácico tipo pleurítico. ¿Qué es un dolor torácico tipo pleurítico? El paciente dice que me chuza. El paciente dice, vengo porque me duele aquí. Y es que si respiro me chuza. Si toso, como si me clavaran un cuchillo cada vez. Eso es un dolor pleurítico. Dolor que se presenta cuando el paciente respira o tose y es tipo punzado. Eso es un dolor pleurítico. Puede presentar cianosis o no, depende de la progresión de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, aquí hay una neumonía basal derecha. Entonces, aquí está la condensación del paciente. Signos, entonces a la inspección, o sea, ya el examen físico. La tráquea generalmente está centrada. La expansión del lado afectado es menor, porque ese lado, acuérdense que generalmente el paciente le duele, si respira, entonces el lado casi no lo usa más el otro lado, la expansibilidad está afectada. La palpación, las vibraciones vocales de ese lugar están aumentadas, ¿cierto? El movimiento está disminuido, pero el frémito vocal táctil está aumentado. La percusión es mate, en ese lugar es mate. Y la auscultación puede ser ausente, puede ser un mullo vesicular ausente, o puede haber un soplo tubárico. Cuando esa neumonía está con derrame. Y hay estertores finos o crépitos finos en ese lugar donde está la neumonía. Puede haber broncofonía o puede haber pectoriloquia o puede haber egofonía. Depende de si la neumonía es solo neumonía, posiblemente solo esté broncofonía o pectoriloquia si está bien consolidada. Si hay derrame, lo que hay generalmente en el límite entre la neumonía y el derrame es una egofonía. Preguntas hasta allí. Este es, por ejemplo, una neumonía neta en la radiografía de tórax. Entonces, en este área de auscultación por detrás, en esta área por detrás, vamos a ver que ese emitora no se mueve, vamos a ver que la expansibilidad pues está reducida, que el frémito vocal táctil en esa base está aumentada, que es matidez y que hay estertores finos y puede haber broncofonía o pectoriloquia. El soplo tubárico es muy raro, pero puede haber. Yo pues digamos que en mi práctica clínica he escuchado como unos 3 soplos tubáricos en neumonía, pero o sea, no es siempre frecuente. Y he visto muchas neumonías. En la radiografía de tórax, cuando es del lóbulo inferior izquierdo, puede haber este signo de la silueta de Felson, que es, si ve que se pierde el borde diafragmático, o sea, se pierde el ángulo cardiofrénico y el costofrénico. No se ve donde se perdió la silueta cardíaca ni el costal. ¿Sí? Este es el lugar de la neumonía. Otras
causas de consolidación es el tromboembolismo pulmonar, infarto de miocardio, que me puede dar estas radiografías. Lástima que, sí, se me ve. Entonces, puedan, este signo Hampton, aquí, ¿cómo se pierde? ¿A quién le dan TEP? Un tromboembolismo pulmonar, lo vamos a ver un poquito más en la parte cardiovascular, porque le da a aquellos pacientes que tienen un éxtasis, o sea, están muy quietos, están hospitalizados, limitados a un área. También los pacientes con COVID pueden hacer tromboembolismos pulmonares. Los pacientes que fueron operados de cirugías de cadera, de cirugías de fémur, que les toca limitarse a la cama, no se pueden mover, pueden hacer TEP. Los pacientes que hacen trombosis venosas profundas pueden hacer tromboembolismo pulmonar. Aquellos pacientes que quedan mucho tiempo quietos. He visto TEP en un paciente que duró viajando desde Argentina, que acá se vino en bus y duró 48 horas montado en un bus. Lo único que hizo cambio fue de una estación a otra, de un bus a otro, creo que por allá en Perú, ¿no? Entonces, ese tiempo prolongado quietico puede hacer trombosis venosa y esa trombosis venosa hacer un TEP. Bueno, y estos son los signos más frecuentes, ¿no? El signo de Paya, el signo de Hampton y el signo de Fletcher. Bueno, la tuberculosis. La tuberculosis puede ser pulmonar o puede ser pleural, o puede ser miliar, o sea, una tuberculosis generalizada. Hay pacientes que hacen tuberculosis peritoneales, ¿sí? O sea, la tuberculosis no siempre es pulmonar, no siempre es del parénquima pulmonar. Cuando es del parénquima pulmonar se comporta como una neumonía, pero crónica. Entonces el paciente empieza a tener tos con expectoración crónica, puede tener una tos con expectoración rumbrosa y puede tener fiebre sin escalofríos, y las fiebres son más por las tardes y se acompañan mucho de sudoración profusa. Son pacientes, como son tos crónica, con pérdida franca, hemoptisis, pero no siempre ocurre. Y hace la condensación del lado del pulmón donde está afecta. ¿Dónde se afecta más? Aquí, los ápices. Entonces, porque aquí es donde más se ventila y menos se perfunde. Entonces son aquí. Aquí es donde más ocurre. Entonces, tiene el síndrome de condensación de algo. Las vibraciones vocales están aumentadas allí está la matidez, y allí está todo el síndrome de condensación. Pero la tuberculosis puede ser pleural. Bueno, crónica causada por el Mycobacterium tuberculosis, siempre puede producir una diseminación postprimaria, o sea, generalmente el paciente ha tenido contacto con alguien que tenga TB, ¿no? O vivir en un lugar de hacinamiento. Nosotros tuvimos un paciente en el San Juan que decía, yo vengo porque ahora tengo otra neumonía. Bueno, pues sí, la TB es una neumonía, pero una neumonía normal es una neumonía por TB. Pues es que me tratan, me dan salida y a los 15 días me vuelve a dar otra neumonía. Como entonces si están pensando en una neumonía lobar normal. ¿Y con quién vive? No, es que yo estoy en la cárcel. Y allá todos los tosedores nos echan en el mismo sitio. Y allá hay tuberculosos. Uy, estamos llenos allá. Entonces, ¿cómo no pensar que esto no es una neumonía normal, sino es una neumonía por tuberculosis? Es
una tuberculosis pulmonar. Como ha dicho, la TBC puede ser pulmonar, puede ser pleural, puede ser miliar, puede ser peritoneal. Miliar es generalizada, todos lados. Pleural, el paciente generalmente no tiene tos con expectoración. Entonces se pueden presentar pacientes que vienen presentando cansancio crónico, fiebre por las tardes, sudadera por las tardes, ni se dan cuenta que tienen fiebre, sino que sudan mucho por las noches, mucho cansancio crónico, y después empiezan a tener disnea y dolor torácico tipo pleuritis por el derrame que produce la TBC pleural. Pero entonces, como es pleural, no tiene tos y expectoración, porque no hay compromiso del parénquima. Es pleural, entonces no hay tos ni expectoración. Pues una pregunta, entonces, ¿esa pleural es la que no es contagiosa? Pueden no ser contagiosas. Bueno, aquí está un paciente con una caverna típica de la TB y aquí también allá en los ápices. O sea, aquí hay otra cavernita, aquí está el compromiso de los ápices y aquí está en el otro pulmón. Tienen ambos pulmones una consolidación. La atelectasia. Atelectasia significa disminución del parénquima pulmonar. Esa disminución puede estar dada por una fibrosis, pero no siempre todas las atelectasias son por fibrosis. Si mi paciente tiene una herida por arma cortopulsante y le entra aire a la pleura y enchiquita el pulmón a un rincón, está haciendo atelectasia ese pulmón. Se volvió chiquito. ¿Sí? Entonces, atelectasia es un pulmón se vuelve chiquito porque se fibrosó o porque algo externo está haciendo que se vuelva chiquito. ¿Queda claro? O colapso en términos sinónimos significa disminución del tamaño. Puede ser de un segmento, puede ser de un pulmón completo. Hay muchas causas. Extrínsecas, un derrame pleural crónico, tumores, adenopatías, neumotoras, posoperatorio. Otro de los atelectasias, por ejemplo, que le entre un cuerpo extraño y se enclaustre en un pedacito de pulmón. Se atelectasa ese pedacito. O sea, atelectasias son muchas causas. Un tapón mucoso, en los niños nos ocurre a veces en los recién nacidos o en los niños en los primeros años de vida. A veces papá